Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Carta de Gálatas, capítulo 1. Yo, Pablo, soy un apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que lo resucitó. Yo, junto con todos los hermanos que están conmigo, escribo esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del presente mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios Padre. Gloria a Dios, para siempre así sea. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por el amor de Cristo, y se hayan pasado a un mensaje diferente de salvación. En realidad, no es que haya otro mensaje de salvación. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el mensaje de salvación de Cristo. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya les hemos anunciado, caiga bajo maldición, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un mensaje de salvación diferente del que ya recibieron, caiga bajo maldición. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos, el mensaje de salvación que yo anuncio no es una idea humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir que en otros tiempos, cuando yo pertenecía al judaísmo, perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo, yo estaba más adelantado que muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en conservar las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios me escogió antes que yo naciera, y por mucho amor me llamó. Cuando Él quiso, me hizo conocer a su Hijo, para que yo anunciara su mensaje de salvación entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar a nadie, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después, fui a Jerusalén para conocer a Pedro, a quien estuve 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el mensaje de fe, que en otro tiempo quería destruir. Y alababan a Dios por causa mía. Gálatas capítulo 2. 14 años después, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Y ya en Jerusalén, en una reunión que tuve en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, les expliqué el mensaje de salvación que predico entre los no judíos. Hice esto porque no quería que lo que había hecho y estaba haciendo fuera trabajo perdido. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del mensaje de salvación permaneciera en ustedes. Pero no me dieron nuevas instrucciones los que eran reconocidos como dirigentes, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Lejos de darme nuevas instrucciones, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de predicar el mensaje de salvación a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de predicarlo a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Por eso Santiago, Pedro y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio. Para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé. Y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosas que he procurado hacer
con todo cuidado. Pero cuando Pedro fue a la ciudad de Antioquía, le reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad que el mensaje de salvación enseña, le dije a Pedro delante de toda la congregación: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley de Moisés, sino únicamente por creer en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Cristo para ser librados de culpa por medio de esa fe, y no por hacer lo que manda la ley, porque nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley. Ahora bien, si buscando ser librados de culpa por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no, pues si destruyó algo y luego lo vuelvo a construir yo mismo, soy el culpable, porque debido a la ley, yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si uno pudiera quedar libre de culpa por obedecer la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta carta de Pablo a los Gálatas se está refiriendo Pablo a una situación muy importante, ya que explica Pablo que fue escogido por Dios para llevar el anuncio principalmente a los no judíos. Y es importante también aclarar que no hay que retirarse de la tradición. Todo por el amor a Dios. Gálatas es una carta que se le escribió a toda esa gente que vivía en Galacia, que eran romanos, es una provincia de Roma, en la que ya Pablo había tenido predicación en ese lugar, ya les había llevado el mensaje de salvación, en donde le había explicado a la gente que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, que Jesucristo nos había traído la salvación, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo lo había convertido, lo había llamado Jesucristo por orden de nuestro Padre Dios, así lo menciona, y que él en realidad ningún hombre le había enseñado lo que él sabe del amor tan grande que Dios nos tiene. Y lo explica aquí punto por punto y lo vamos a ir analizando para que tengamos nosotros una información más precisa de esta carta de Pablo, en la que él está preocupado porque independientemente de que ya les había ido a predicar, había muchos que estaban retirándose del credo, que estaban haciéndole caso a otra gente, a otros que también estaban predicando. ¿Qué predicaban? No nos menciona. ¿Cómo predicaban? Tampoco nos menciona. ¿De qué manera les estaban haciendo que se retractaran de lo que Pablo les había predicado? Tampoco nos menciona. Pero sí nos dice Pablo en esta literatura de que los de Galacia, los Gálatas, estaban retomando otra vez su actitud mundana, pecadora, incrédula, falta de fe. Y él se sentía triste, se sentía incómodo, y por eso habla de una manera más firme, más dura, para que los Gálatas
pues entiendan de mejor forma que las cosas del Señor son firmes y son prósperas, y que debemos de tenerle confianza a Dios, y a eso Él le llama fe, que tenemos que tener una fe muy firme y no desfallecer prontamente, porque pues tenían muy poco tiempo de haber recibido el mensaje y ya lo estaban haciendo a un lado. También habla acerca de la circuncisión. Es muy importante tomar este punto, porque todo varón judío se tenía que circuncidar para estar dentro de la ayuda divina, para estar dentro de la situación judaica, de la vida y costumbres y tradiciones judaicas. Pablo nos refiere aquí también que él, siendo judío, tiene conocimiento perfecto de las Sagradas Escrituras. Y lo hemos estado viendo, ya que en la carta de los Romanos y en las dos cartas de los Corintios, hemos percibido que Pablo, siempre su mensaje de salvación es basado en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento, y no en pasajes bíblicos, ni dichos ni hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era lógico, porque él no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida, y nuestro Señor Jesucristo se le aparece posteriormente. Y muy claramente él dice aquí que Jesús, nuestro Señor, le dice que tiene que ir a predicar, a llevar el mensaje a los no judíos. Y le dice que a Pedro, él le había dicho que predicara a los judíos. Siendo Pablo una personalidad intelectual, una personalidad preparada, siendo judío, no puso Dios a Pablo para que educara a los judíos, y hubiera sido, muchos de nosotros pensaríamos que hubiera sido mejor, porque Pablo, siendo judío intelectual, podría rebatir, basándose en las Escrituras, con los judíos, y no. Su destino y su objetivo eran los no judíos, los que no tenían conocimiento del Antiguo Testamento. En cambio, Pedro, siendo una persona que no tenía conocimiento amplio y preciso de las Sagradas Escrituras, a pesar de que era judío, porque era una persona muy sencilla y humilde, un pescador, Dios lo pone para que enfrente y afronte la situación con sus compatriotas, con los judíos. Y aquí nos damos cuenta que se cumple lo que dijo: esto se lo he dado a los sencillos y humildes, para hacer caer a los soberbios, inteligentes, a los capaces, a los ricos, y caigan y se derribe su mal vivir, su mala interpretación, porque esa es una de las cosas que los judíos en aquel entonces y en la actualidad siguen teniendo un problema muy grande de interpretación de las Sagradas Escrituras. Y los que saben la interpretación y conocen que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y ya vino, se quedan callados. Lo ocultan. O muchos ocultan la verdad. En el capítulo número 1, Pablo dice: yo, Pablo, soy un apóstol, no enviado, ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que lo resucitó. Dice algunas cosas. Primero, que Dios Padre resucitó a Jesucristo. Cierto. Que fue mandado por Jesucristo. Cierto. Por orden de nuestro Padre Dios. Cierto. Y que Él no recibió ningún nombramiento de ningún ser humano, de ningún apóstol de Cristo. Eso es cierto. Entonces, teniendo esto de información, podemos entender entonces el formato de predicación que tiene Pablo. Al no tener información de la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda la información que le llega es por obra del Espíritu Santo y por su conocimiento del Antiguo Testamento. Yo, junto con todos los hermanos que están conmigo, escribo esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. ¿Aquí qué le faltó?
a Pablo decir, aparte que Dios nuestro Padre y Señor de Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes y el Espíritu Santo, sí, la unión. Le faltó hablar del Espíritu Santo, no lo dijo. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, así lo menciona Pablo. Se entregó a la muerte por nuestros pecados. Jesucristo muere por nuestra salvación. Nuestros pecados no importan, lo que importan son nuestras obras. Amar a Dios y a tu prójimo. Todos los seres humanos hemos cometido pecados, todos hemos cometido errores, desde la creación, desde lo que se menciona en el Génesis de Adán y Eva, el hombre y la mujer en su generalidad ha cometido siempre pecado y errores. Y no por eso nuestro Padre Dios nos ha abandonado, nos ha destruido o nos ha quitado la gracia. Al contrario, nos ha dado esa gran oportunidad de ser sus hijos y de vivir eternamente con Él, no con este cuerpo humano, vivir eternamente con Él. Nos ha dado esa gran oportunidad. Como mediante el plan salvífico y que fue consumado por nuestro Padre Dios enviando a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, muy claramente debemos de entender que lo que debemos de hacer es lo que Jesucristo dijo: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a recordar lo que le dijo ese personaje bíblico: ¿quién es mi prójimo? Y es cuando Jesús les cuenta ese pasaje bíblico que ya le hemos mencionado, de cuando alguien es asaltado en el camino, es herido. Y pasan tres personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano. Y ya lo hemos entendido que el que lo ayuda es el samaritano. Y no solamente lo ayuda, lo cuida, sino que hasta paga para que lo sigan cuidando. La caridad la hace directa, no se la da. No da nada más dinero. Hace la caridad directa a la persona, es lo que debemos hacer nosotros. Le dice, ¿quién crees que haya sido el prójimo de este? Pues el samaritano. Pues así es. El prójimo es el próximo, el que está cerca de ti, el que necesita ayuda tuya. Tú necesitas ayuda de los demás, pero también los demás necesitan ayuda tuya, porque todo esto es consecutivo. Tú ayudas, te ayudan, y así vivimos en comunión. Esto no lo menciona Pablo porque muy claramente lo sabemos, que no conoció a nuestro Señor Jesucristo y no tenía conocimiento de esas cosas. Y después aquí adelante nos menciona que solamente conoció a Pedro 3 años después de su conversión, y no conoció a ninguno de los otros apóstoles. No conoció a Juan, no conoció a Mateo, no conoció a Andrés, a Bartolomé, a Simón, a Judas Tadeo, mucho menos a Judas Iscariote. Al que sí conoció era Bernabé, y que Bernabé andaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. No nos dice cuánto tiempo, pero anduvo ahí con ellos, pero no fue de los 12 apóstoles. Nos sigue diciendo aquí que nuestro Señor Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del presente mundo perverso, según la voluntad de nuestro Padre Dios. Gloria a Dios para siempre, así sea. Así. Siempre tenemos que darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, siempre. Dice Pablo, después de este saludo, que estaba muy sorprendido que tan pronto se hayan alejado los Gálatas de Dios, que los había llamado por el amor de Cristo, y que se hayan entretenido, desviado, por un mensaje diferente de salvación. No nos menciona que cómo estaban otras personas anunciando el mensaje de salvación, pero dice Pablo, están equivocados, están mal. Dice Pablo, en realidad no es que haya otro mensaje de salvación, lo que pasa es que hay algunos
que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el mensaje de salvación de Cristo. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga bajo maldición, dice Pablo. Que Dios lo tome en cuenta, que Dios haga justicia y que pues las cosas sigan adelante. Si en aquel entonces, estamos hablando del año aproximadamente 60 de nuestra era, ya existían esas situaciones de que había otra gente anunciando un mensaje de salvación y que había gente que te estaba distorsionando la verdad de Cristo y que había gente que te estaba confundiendo y que había gente que escuchaba la palabra de Dios y se convertía, pero había otra que dejaba de creer. ¿Qué pasaría ahorita después que ya pasaron más de 2000 años? Imagínense. En la actualidad hay muchas iglesias que tienen muchos credos y dicen que aman a Dios, que creen en Jesucristo, en el Espíritu Santo y nada más. Algunos otros exageramos en que tenemos a los ángeles, a los santos y a nuestra Santísima Madre. Nos vamos más allá, ¿sí? Como si fuera una película, ¿sí? Y más allá nos vamos. Imagínense, si esto es un fenómeno que se suscitó en los primeros años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se suscitaban ya estas situaciones, 2000 años después, pues lógico que han nacido, crecido y muerto muchas religiones amando a Dios y amando a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Hay algunas que han sobrevivido, como la Iglesia Católica, como los cristianos, como los ortodoxos, pero muchas otras religiones o sectas, que les podríamos llamar así, nacieron, crecieron y se murieron, se desaparecieron. Eso es algo que lo debes tú también tomar en cuenta. Y nos sigue diciendo, pero si alguien les anuncia el mensaje de salvación distinto, que esté bajo maldición. Yo no busco la aprobación de los hombres, dice Pablo, sino la aprobación de Dios. Pues es lo que debemos hacer siempre. No estamos buscando caerle bien a la gente por lo que hacemos y predicamos. No estamos buscando que la gente nos llene de dinero y de objetos, de regalos. Lo que estamos buscando es estar bien con Dios, porque es nuestro trabajo llevar el mensaje de salvación a los demás y no cobrar, hacer el bien sin mirar a quién y sin recibir nada a cambio. Así lo dice Pablo, así debe de ser. Pero en la actualidad, desafortunadamente, en todas las iglesias siempre hacen negocio y no dan paso sin guarache, dice el dicho. ¿De qué viven los pastores? Al menos en la Iglesia Católica, de la gente que les da limosna, de la gente que les ayuda económicamente. Porque supuestamente ellos están dedicados a evangelizar y no tienen tiempo de trabajar, pero sí tienen tiempo de vender nichos, sí tienen tiempo de poner a las señoras a vender afuera de la iglesia, sí tienen tiempo de ver el fútbol, sí tienen tiempo de ir a estar con sus familiares, sí tienen tiempo de irse a pasear, sí tienen tiempo de hacer sus fiestas. Y dirán ustedes, pues son seres humanos, tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca. ¿Tienen derecho? Ah, pues entonces si tienen derecho, también tienen derecho a trabajar. Y no que los mantengan los feligreses. Porque es como en la actualidad. Dicen que la liberación femenina, que todos somos iguales, hombre y mujer. Estamos en el 2018 y las mujeres no son igual que nosotros porque son maltratadas. No tienen la misma fuerza que un hombre, entonces no somos iguales físicamente, por lógica. Las mujeres en la actualidad trabajan y se les paga menos. ¿Por qué? Dirían muchos. Si muchas veces hacen mejor las cosas que los hombres. No somos iguales. No hay igualdad. Ya se les permitió trabajar.
pertenecer a diferentes lugares y puestos en su trabajo. No somos iguales porque las mujeres tienen a los hijos y nosotros no, los hombres. Las mujeres a veces no las quieren contratar porque saben que se van a embarazar y van a faltar a su trabajo, al menos 40 días antes de su embarazo y 40 días después. Y durante los 9 meses de su embarazo tienen ciertas circunstancias problemáticas las mujeres y que no rinden al 100 en su trabajo. No siempre, pero por eso no las contratan, no somos iguales. Las mujeres se suben a un medio de transporte y les dan la preferencia a las mujeres porque son débiles o porque no tienen la corpulencia con un varón y las podemos lastimar y maltratar. Y les ubican diferentes lugares para sentarse. Entonces no somos iguales, no hay igualdad. Si fuéramos iguales, pues que se sienten donde están todos y andemos en donde están todos. Estamos nosotros los hombres dándole lugar a una mujer para que se siente, para que pase a un mejor lugar cuando vamos de un lugar a otro. Y siempre se procura que la mujer tenga más facilidades. Entonces no somos iguales. No nos debería de importar. Puedo mencionar muchas, pero les marco esto para que ustedes tengan la idea y tengan precisamente el punto de que no hay igualdad. No somos iguales. Y regresando al punto en el que se ha perdido el verdadero objetivo de llevar a cabo el mensaje de salvación y que ahora hacen negocio con la palabra del Señor en las instituciones, en todas. Esto hace que la gente se desvíe. Aquí Pablo nos está mencionando que los Gálatas ya se habían desviado porque había gente que les estaba predicando de una manera distinta, criticando, mencionando cosas que a lo mejor ni eran verdaderas. No nos lo dice, pero así lo está él mencionando de una manera estratégica, podría yo decirlo así. Sepan ustedes esto, dice: hermanos, el mensaje de salvación que yo anuncio no es una idea humana. Pues no. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Eso es lógico y es muy claro de Pablo, porque si otra hubiese sido el que le hubiera enseñado, él estuviera mencionando aquí pasajes bíblicos, pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta 3 años después, dice que conoció a Pedro y estuvo solamente con él 15 días y no vio a ningún otro apóstol. Pablo no conoció a Juan, a Mateo, a ningún apóstol. Oyó hablar de ellos, pero... Y 15 días que estuvo con Pedro, Pedro no pudo en 15 días explicarle todos los sucesos que vivió durante 3 años. Por lo tanto, entonces nos damos cuenta que es cierto lo que está diciendo aquí. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Todo lo que predicaba Pablo era por obra del Espíritu Santo. Y todas las cosas que él mencionaba se basaba en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo: ustedes habrán oído decir que en otros tiempos, cuando yo pertenecía al judaísmo, perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. Sí, es cierto. En el judaísmo yo estaba más adelantado que muchos, pues sí es cierto, de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en conservar las tradiciones de mis antepasados, dice Pablo. Era muy estricto. Por eso Dios lo escogió, para que predicara a los no judíos, por su temperamento, su carácter, su personalidad, a lo mejor muy tosca, muy burda, muy acelerada, ¿no? Porque acordémonos de varios pasajes en donde se menciona que cuando lo arrestaron, él decía: ¿pues que no se dan cuenta que soy romano? ¿Por qué me arrestan? O sea, se ponía así como: ahora van a ver. Y pues él se espantaba, ¿no? Porque ¿cómo voy a arrestar a uno de la nacionalidad romana? ¿Eh? Nos van a meter a la cárcel, nos van a meter al cuchillo por haber arrestado a un compatriota, a un nacional, ¿eh?
Y vi algunas otras situaciones que Pablo imponía, ¿no? Ahorita adelante nos dice que a Tito no lo obligó a circuncidarse, pero a Timoteo sí. Entonces eran situaciones muy conflictivas con él, ¿eh? Tenía un carácter muy diferente, ¿no? Muy fuerte, muy duro, pero era necesario para enfrentar a los no judíos de aquel entonces. Pero Dios me escogió antes que yo naciera, así lo dice como a Jeremías, ¿verdad? Que lo había escogido, así lo sintió él, y por mucho amor me llamó. Claro, cuando él quiso. Me hizo conocer a su Hijo para que yo anunciara su mensaje de salvación entre los no judíos. Muy claramente lo dice, a los no judíos. Por eso tenemos cartas a la iglesia de Corinto, a los romanos, a la iglesia de Galacia, o sea, a los gálatas, a la iglesia de Colosas, a los colosenses, a la iglesia de Tesalónica, que son los tesalonicenses, a la iglesia de Éfeso, que son los efesios. Precisamente a pura gente que no era judía, y lo hemos estado viendo y estudiando y leyendo. Y no fui entonces a consultar a nadie, pues no consultó a nadie. Ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles, pues no los fui a ver ni a visitar. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Ahí andaba. Y aquí es donde nos menciona, 3 años después fui a Jerusalén. Después, 3 años de que había sido convertido, fue a Jerusalén. El número 3 significa poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 años después. Fui a Jerusalén para conocer a Pedro, con quien estuve 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Muy claramente lo dice. El hermano del Señor quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, su hermano, era su hermano mayor, hijo de José. Y es la carta que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Les aseguro que delante de Dios, que lo que estoy escribiendo es la verdad, dice Pablo. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Pues no. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, anda ahora predicando el mensaje de fe, que en otro tiempo quería destruir. Y alababan a Dios por causa mía, decían, órale, ¿no? El perseguidor ahora se vuelve perseguido. Sí, pues, iba a estar perseguido también Pablo, ya lo habían arrestado, lo habían metido a la cárcel, ya nos contó, ¿verdad?, en la carta de los Corintios, cuántas veces había estado en la cárcel, cuántas veces lo querían apedrear, los judíos y los no judíos, y le habían tratado de matar. En el capítulo número 2 nos menciona que 14 años después fui otra vez a Jerusalén. Fíjense, ya había pasado 17 años de su conversión, pero ya se dirigía con Bernabé y llevé a Tito. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Sintió que Dios le avisó y pues ahí va, otra vez a Jerusalén. Y tuvo una reunión en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Y expliqué el mensaje de salvación que predico entre los no judíos. Hice esto porque no quería que lo que había hecho estaba haciendo fuera de trabajo perdido. Fuera un trabajo perdido. Les explica, he estado yo predicando a los no judíos y les ha de haber predicado cómo era su formato. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Pues no, era griego, era Tito. Pero a Timoteo sí lo obligó a circuncidarse. ¿Se dan cuenta de la situación? Y aquí no lo menciona. ¿Por qué no menciona Pablo ahí? Pero fíjense que pues en una ocasión sí, hay errores. No son pecados, son errores. Son errores. Y todos tenemos errores. ¿Verdad? Bueno. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros. Al decir de falsos hermanos es que eran judíos, se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Estaban esos judíos, decían, no, es que hay que cumplir con la ley mosaica, no, pues es que hay que circuncidarse, no, es que hay que creer y entender el Torá, que es el Pentateuco, sí, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y empezaban a mencionarle a Pablo todas las citas bíblicas de lo del Éxodo, del Levítico, y le estaban confrontando. Por eso dice que falsos hermanos
pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos porque queríamos que la verdad del mensaje de salvación permaneciera en ustedes, dice Pablo. Pero no me dieron nuevas instrucciones los que eran reconocidos como dirigentes. La gente que lo escuchó ahí en Jerusalén no le dijo nada. Oye, ¿estás bien? ¿Estás mal? Hazle así, eso. Pues no, porque todos eran movidos por el Espíritu Santo, no eran estudiosos, no eran teólogos, no eran intérpretes. Todos se dejaban llevar por obra del Espíritu Santo para llevar a cabo el principio de la salvación, el principio de la doctrina, el principio de la iglesia, que somos nosotros, no la construcción. Todo el que cree en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, todos somos hermanos. Estemos en la institución que estemos, no importa. Aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias, dice Pablo. Lejos de darme nuevas instrucciones, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de predicar el mensaje de salvación. Se dieron cuenta que, pues, Pablo lo que hacía era predicar la palabra del Señor a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Muy claramente ya había marcado una división, que ese era su trabajo. Pero no era una división en la que, no, Pedro, tú no te pongas a predicarle a los no judíos, cálmate. Y tampoco Pedro, oye, no, Pablo, tú no le estés predicando a los judíos, cálmate. No, o sea, era una división de trabajo nada más. Pero podían predicarles a todos, pero principalmente su objetivo era ese. Y sigue diciendo, por eso Santiago, Pedro y Juan, que eran tenidos como columnas de la iglesia, fíjense, eran los que tenían como columnas de la iglesia a Santiago, Pedro y Juan, pero pues Santiago lo mataron muy prontamente, ¿se acuerdan? Que le habían pasado por la espada, le habían cortado la cabeza. ¿Sí? Voy a recordarles la cita bíblica en donde se menciona la muerte de Santiago, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, es en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, y que dice que por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar al filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro a la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, y los 4 soldados por grupo pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Entonces ya había muerto Santiago, y nada más quedaba Juan y Pedro, ¿verdad? Pero por eso aquí nos menciona, dice que por eso Santiago, Pedro y Juan eran tenidos por columnas de la iglesia, y reconocieron que Dios me había concedido este privilegio. No menciona a los demás apóstoles, pero estos apóstoles son el primero Santiago, que había sido asesinado, el primer apóstol asesinado, Pedro, que era el que nuestro Señor le había dicho apacienta mis ovejas, que le había dado la indicación de que él fuera el que iba a dirigir, y Juan, que era el último de los apóstoles que iba a morir, y el único de los apóstoles más joven, y ellos tenían, como quien dice, la autoridad máxima cuando la gente los oía y los veía, ¿verdad? Para confirmar que nos estaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. ¿Se dan cuenta cómo llegaron a un acuerdo entre los dos? Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosas que he procurado hacer con todo cuidado. ¿Se han dado cuenta cómo Pablo siempre en las colectas que hacía de todas las comunidades, en todos los lugares a donde se iba, como en Corinto, les decía, vamos a juntar la colecta, ayudar a los pobres, darles casa, vestido y sustento, y ayudarles para que ellos sigan adelante y crean en Dios, amen a Dios y sigan en común unión con Dios? Y Pablo estaba presente. Pablo no recibía esa colecta para él, para vivir mejor, para comprarse ropa o para estar con lujos, no. Y Pedro
era lo que les dijo: vayan y prediquen, está bien, nosotros predicamos a los judíos y ustedes a los no judíos, pero no se olviden de ayudar a los pobres. Oigan, esa es una nota, es un mensaje para la gente en la actualidad. La iglesia debe de ayudar a los pobres y no lo hace. Dicen algunos, el Vaticano sí ayuda, da ayuda a ciertos lugares en donde hay huérfanos, viudas o asilos o enfermos, y sí, hace mucha labor. Posiblemente nosotros no tenemos ningún dato, porque si lo hacen de una manera sencilla, humilde y no presuntuosa. Pero sí nos podemos, nosotros que somos el pueblo, sí nos damos cuenta que en las diferentes iglesias, templos, capillas, los sacerdotes, muy lejos de ayudar a los pobres, más bien no los ayudan y los maltratan. Todo lo contrario. Entonces ya no están cumpliendo con la base que Pedro le había encomendado a Pablo y que Pedro tenía como principio del amor al prójimo, porque al final de cuentas es amor al prójimo. Y no se está llevando a cabo, Entonces no se está cumpliendo. Bueno, solamente es una observación, es una crítica, no estamos juzgando, solamente lo estamos mencionando. Y seguimos diciendo: pero cuando Pedro fue a la ciudad de Antioquía, le reprendí, dice Pablo, en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. ¿Qué era? Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y eso se le hizo, pues, falta de respeto, se le hizo mal, se le hizo como un pecado a Pablo, que Pedro comiera con los no judíos, y ya cuando vio a los judíos dice: no, yo mejor ni como con ellos, porque ahorita van a empezar, y van a empezar a criticar, y a lo mejor iba a tener más problemas. Era su formato de Pedro. Y Pablo lo critica, y Pablo le dice: oye, estás mal, no hagas eso. Aquí lo sigue diciendo. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. ¿Se acuerdan que Bernabé y Juan Marcos ya no acompañaron a Pablo en su segundo viaje? Porque en el primer viaje Juan Marcos, que es el evangelista, ya no quiso llegar al final del viaje y se regresó a Jerusalén para estar con Pedro y los demás apóstoles, y dejó a Pablo. Y Pablo, en la segunda ocasión, cuando iba a viajar, Bernabé le dijo: me voy a traer a mi sobrino Juan Marcos, y dijo: no, ya no quiero que venga. O sea, tenía un carácter. Bueno, yo no sé si tengan ustedes en conocimiento a alguien así en su familia, algún vecino, algún amigo, algún compadre, pero Pablo tenía un carácter de la 1001 noches. Y el criticar a Pedro y el de decir reprenderlo, ¿con qué autoridad Pablo reprendía a Pedro? ¿Y con qué autoridad Pedro podría reprender a Pablo? Si a Pedro se le habían dado las llaves del cielo, ¿se acuerdan ustedes de eso? Yo no tengo ninguna nota en donde Dios le haya dado a Pablo, ¿sí?, esa autoridad. Y pues si quieren vamos a revisar. Pues veamos entonces el capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan. En el versículo 15 dice: terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya estás viejo extenderás los brazos para que otro te vista y te llevarán a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Vemos entonces cómo una relación íntima tiene nuestro Señor Jesucristo específicamente con Pedro, dándole a Pedro
esa autoridad de cuidar a mis ovejas. Y no estaba ahí dándole esa a los demás discípulos. Pero sigue diciendo, al volverse Pedro, vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, así lo dice. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué importa a ti? Tú sígueme. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le da la autoridad a Pedro, muy clara, de apacentar sus ovejas. ¿De qué manera? Pues él sabrá de qué forma, ya el Espíritu Santo lo va a guiar. Y aquí vemos cómo Pedro lo está reprendiendo porque ve mal que está comiendo con los no judíos, y cuando ve llegar a los judíos dice Pedro, no, aguas, ¿no? Porque ahí vienen estos criticones, estos que nada más andan causando problemas en contra mía, porque luego le van a decir, ay, comes con los no judíos y no están circuncidados, y luego conforme a la legalidad del Antiguo Testamento y de las leyes mosaicas. En el capítulo número 24, en el versículo el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 47, nos menciona, en su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Entonces, muy claramente les dice a los discípulos que deben de anunciar a todas las naciones, no solamente Pedro a los judíos, y ya después ahí tú buscas a alguien para que predique a los no judíos. Ya esto había sido un acuerdo entre Pedro y Pablo, pero esto no era una indicación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo tenemos en uno de los pasajes en donde nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a todos que tienen que ir a anunciar el mensaje a todas las naciones, judíos y no judíos. Entonces, ¿por qué llegan a un acuerdo Pedro y Pablo de decir, tú, Pablo, predica a los no judíos y yo, Pedro, predico a los judíos? ¿Se dan cuenta cómo hay ciertos errores en los que están cayendo? Y bueno, pues Pedro sabía lo que tenía que hacer, Pablo era movido por el Espíritu Santo. Veamos otro punto. En el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 19, menciona, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la indicación que mismo Mateo está explicando que Jesucristo les había dado era de que tenían que ir a predicar a todas las naciones, no nada más a los judíos. Pero lo principal era que las bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no está hablando de la circuncisión, ¿se dan cuenta? Pablo no conocía esto, desconocía todo este punto. Pablo no nos menciona que él estuviera bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, él dice, sí, que ha predicado, que les ha enseñado conforme a lo que el Señor le ha dicho que predique, conforme a la fuerza del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta de que hay una situación de indiferencia, que hay una situación de falta de conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y pues se le hace fácil reprender a Pedro. Yo me pregunto, ¿por qué lo reprende? En el capítulo 16 de Marcos, versículo 14, dice, más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncian todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y todo eso después lo empezaron a hacer los apóstoles, los discípulos. Pero no nos menciona nada de que iba a haber otra persona
en la cual se iba a dedicar a predicarle a los no judíos. Lo hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero no se preocupen, habrá una ayuda ante ustedes para que en todo el mundo se propague el mensaje de salvación. No lo dice Jesucristo así, no lo menciona, ¿sí? Porque fue una situación de otro tiempo, de otra manera, en el que Pablo es convertido. Y por eso lo vemos desde un punto de vista diferente. Y vemos como aquí les está mencionando que tienen que ir a llevar el mensaje de salvación a todos, a todo el mundo. Y anuncien a todos el mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado, primero tiene que creer y ser bautizado, será salvo. Pero el que no crea será condenado. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, regresamos al capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, alguno otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Entonces, estamos viendo muy claramente que nuestro Señor Jesucristo le está dando la autoridad como guía. Entonces, ¿cómo se atreve Pablo a reprenderlo? Que porque lo vio comer con los no judíos, y cuando Pedro se dio cuenta que venían los judíos, se hizo a un lado, se escondió para que no hubiese problemas. ¿Quién era el que tenía la autoridad de hacer las cosas conforme a lo que Dios le estaba permitiendo? Pues Pedro tenía la autoridad, y no solamente Pablo tenía que por qué reprenderlo, como dice, no, lo reprendí en su propia cara, ¿no? Como si hubiera hecho una... ¿Se dan cuenta del carácter? ¿Se dan cuenta de la personalidad? ¿Se dan cuenta de la fuerza, del temperamento de Pablo? Y bueno, pues tenía esa capacidad para enfrentar a los no judíos de otras regiones, de Grecia, de Roma, ¿sí?, de otras nacionalidades. Y nos sigue diciendo entonces aquí: pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Pues yo creo que cualquiera, ¿eh? Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía. Pues no era hipocresía, más bien era una actitud de prevención para evitar problemas. Pero aquí Pablo lo pone así, de una manera muy severa. Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad que el mensaje de salvación enseña, a ver, ¿de dónde saca Pablo que por eso cuando vi que no se portaban conforme a la verdad que el mensaje de salvación enseña? ¿Quién vivió 3 años para aprender el mensaje de salvación? Pues Pedro, aunque era menso, sencillo, humilde, un pescador, y había cometido muchos errores, pues tenía más conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que Pablo. Le dije a Pedro delante de toda la congregación: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Así le hace el reclamo Pablo a Pedro, ¿no? ¿Por qué no agarras y de una vez le dices a los judíos: oiga, pues eso ya no sirve, la circuncisión, eso de las costumbres que traen ustedes mosaicas, ya no, ahora es lo que nuestro Señor Jesucristo? Pero Pablo lo está presionando a Pedro. Nosotros somos judíos, dice Pablo, de nacimiento, y no pecadores paganos. Ahora resulta que todo el que no es judío es pecador, y ellos no eran pecadores, pues también eran pecadores. ¿Se dan cuenta de los errores de Pablo? Y todavía lo escribe, ¿eh?
Todo esto está escrito para que nos demos cuenta exactamente de la situación difícil que se empezó a llevar en la predicación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia pionera, o la primera iglesia, en la que había situaciones difíciles de entender. Pues afortunadamente todo esto fue cambiando, pero en este momento pues nos estamos dando cuenta que la situación era difícil, no era fácil, ¿sí? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. O sea, ya él está diciendo, si eres pagano, si no eres judío eres pecador. O sea, que nada más los judíos eran los... porque era el pueblo escogido de Dios, y todos los demás, pues no. ¿Quién recibió la ayuda? Ese hombre en el camino cuando fue asaltado, de uno que no era 100% judío, un samaritano. Entonces, ¿quién es el que estaba haciendo el bien? ¿Quién estaba haciendo bien las cosas? Muchas veces los no judíos. No, pero para él eran paganos, eran pecadores, así lo dice. Sin embargo, sabemos que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley de Moisés. Pues no. Ahí vemos al joven rico, cumplió perfectamente los 10 mandamientos, pero no pudo. Entonces no cumplió. Aunque haya cumplido los mandamientos de la ley de Moisés, no cumplió con lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Así lo aclara Pablo. Dice, sino únicamente por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser librados de culpa por medio de esta fe, y no por hacer lo que manda la ley. Muy claramente dice, por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser librados de culpa por medio de la fe, y no por hacer lo que manda la ley. Acuérdense que la ley fue para nosotros. Nosotros no fuimos sometidos a la ley, sino la ley es sometida a nosotros. La ley está puesta para que sepas qué es lo que tienes que hacer y de qué manera lo tienes que hacer. Pero no es para que te condenes con la ley. Pero aquí muy claramente lo dice Pablo, por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser librados de culpa por medio de la fe. Ahora bien, si buscando ser librados de culpa por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Pues no. Claro que no. Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir yo mismo, pues yo soy el culpable. Y muchos de nosotros decimos que Dios nos está castigando, pero nuestros hechos que hacemos en la vida nos conllevan a tener ese tipo de excesos, de problemas, de conflictos, porque nosotros mismos lo estamos construyendo. Estamos siendo mal educados, estamos comportándonos equivocadamente, nos empieza a ir mal en la vida porque educamos mal a los hijos, porque somos malos hijos y no obedecemos las cosas que nos enseñan nuestros padres, porque nosotros nos alejamos de las cosas de Dios y queremos hacerlas a nuestro antojo. Y estamos viendo aquí la situación de la apreciación que tiene Pablo con respecto a Pedro. Pedro, para evitar problemas, no es que sea hipócrita, así lo menciona Pablo, sino trata de ser, sí, discreto y no caer en altercados porque sabe que son fanáticos de la circuncisión. Y un fanático de la circuncisión es lo mismo que cualquier fanático del fútbol, o fanático de la religión, fanático del dinero, fanático de la sexualidad, fanático de lo mundano y de lo terrenal. Pedro está actuando. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién se la dieron? ¿A Pedro o a Pablo? Con respecto a la resolución. Y que llegaron a un acuerdo en el que tú predicas a los no judíos y yo a los judíos, fue un acuerdo, pero no estaban cumpliendo porque nuestro Padre Dios les dijo, muy claramente lo hemos ahorita escuchado, vayan a todas las naciones y bautícenlas. El que cree y sea bautizado será salvo. El que no, va a ser condenado. Y no vemos que Pablo estuviera cumpliendo eso de estar bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la situación? Muy diferente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sigue diciendo? Porque debido a la ley, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Pues sí, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo vive con nosotros ahora en la actualidad, y ahí Pablo lo está mencionando. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí.
es todo lo que menciona Pablo, toda la circunferencia que menciona Pablo, y Pedro no, o sea, Pedro está predicando de una manera distinta, ¿sí? Ya lo veremos después en sus cartas que tenemos de él, las pueden leer ustedes, se dan cuenta de la forma distinta. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si uno pudiera quedar libre de culpa por obedecer la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Pues sí. Entonces, mismo Pablo está mencionando que el cumplir la ley, sí, la ley es para que te des cuenta lo bueno y lo malo, para que analices razones y te conduzcas conforme a lo que Dios te está pidiendo. Porque la ley no solamente son los 10 mandamientos, sino todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Son 46 y 27 libros diferentes. Aquí estamos analizando esta carta, que se le dice libro, pero en realidad es una carta de información de Pablo, de lo que estaba haciendo, ¿no? Y aquí de cómo reprende a Pedro, ¿eh? Siendo la autoridad Pedro, que nuestro Señor Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas, vaya y bauticen. Lo que ustedes perdonen serán perdonados, y lo que no perdonen quedarán sin perdonar. Y ahora Pablo, por ver esa actitud de que estaba comiendo con los no judíos y después ve que vienen los judíos y se aleja Pedro de esta gente para no ocasionar problemas, le dice que es un hipócrita. Qué bueno que lo escribió, qué bueno que está aquí, para que nos demos cuenta de la situación tan difícil, tan estricta de Pablo, que tiene como personalidad y de su carácter, ¿verdad? Algunos dirán, es que era bipolar. Ahorita podrían decir, es que era bipolar. Es que era muy enojón, es que no estaba casado y no tenía hijos, ¿verdad? Pero estaba amargado, ¿no? En cambio Pedro pues había sido casado. Y aparte pues no, se le salía lo soberbio, ¿verdad? Su nacionalidad romana. ¿Ah? Y aquí mismo lo dice. Yo era del judaísmo y era muy estricto en las tradiciones y costumbres. Más que el mismo Sanedrín casi lo dice, ¿verdad? O sea que nos damos cuenta que se sentía el super San Pablo. No es San Pablo, es super Pablo, ¿eh? El super Pablo, se sentía, ¿verdad? Bueno, y aquí nos damos cuenta que pues ya la humildad que él estaba representando, pues ahí va, ¿verdad? Su conversión no fue de momento así de tajo, ¿eh? A lo mejor su entendimiento sí, de seguir a Cristo y perdón a Cristo, por perseguir a la iglesia de Cristo, pero poco a poco estamos viendo aquí cómo su situación iba cambiando, ¿sí? Pero de todas maneras se le salía su temperamento, ¿ah? De Pablo. Bueno, que Dios te bendiga.